tenemos en la línea vía Sky al licenciado Joan López. Joan López está en la línea, así que saludos, buenos días, Joan. ¿Cómo te sientes? Sí, gracias, buenos días. Y esperando que desde esta posición en la cual nosotros nos encontramos en el día de hoy y toda la ciudadanía pueda realmente sentirse dentro de sus posibilidades con las condiciones humanas para que puedan vivir por lo menos familia. Sí, porque estamos ahora mismo en una situación bastante difícil, Joan, y en esta entrevista que estamos haciendo en esta nueva forma aquí en este espacio de Tu Mejor Mañana, bueno, esta entrevista de lo que tiene que ver con la incertidumbre de los empleados que están siendo en algunos lugares prácticamente enviados a su casa, pero sin una decisión clara y precisa. En este sentido, nuestra primera pregunta sería: ¿es correcto que algunas empresas comuniquen suspensión del contrato de trabajo hasta que pasen los días declarados de emergencia? Fíjate, legalmente es correcto. Legalmente. La ley laboral, a partir de su artículo 51 del Código de Trabajo, establece lo que es la suspensión de los efectos del contrato de trabajo y nos establece que durante el tiempo de suspensión de los efectos del contrato de trabajo el empleador queda liberado de pagar el salario. Ahora bien, ¿qué ocurre? El salario y el derecho al trabajo es un derecho fundamental de los dominicanos a raíz de la Constitución del año 2010, que establece que los derechos fundamentales no pueden ser conculcados por ninguna situación dada en el país. Entonces, ¿qué ocurre? Deviene que el derecho a suspensión de los empleadores resultaría en ser inconstitucional y por vía de consecuencia, aunque sea legal el derecho que tiene el empleador a suspender, no procede porque si verificamos todos los capítulos y artículos dentro de lo que es el derecho a suspensión que tiene el empleador, es sobre la base de una situación particular y sobre una sola empresa. Nunca el Código de Trabajo ha establecido ni establece que esta suspensión podría ser de manera generalizada por un brote o por una situación de pandemia como la que, o posible pandemia como la que está viviendo el mundo. Y por vía de consecuencia, nosotros en términos legales, todas las llamadas que recibimos en el día de ayer y la noche del miércoles, realmente orientamos en el sentido de que no es posible. Ahora bien, todo empleador tiene derecho, como dije al principio, de someter el proceso de suspensión, pero este proceso de suspensión no es un proceso de suspensión porque el empleador entiende que las actuales circunstancias y el Código de Trabajo se lo permiten comunicárselo al trabajador. No. Hay un procedimiento. Este procedimiento consiste en primero comunicárselo al trabajador, luego de que el trabajador se va a su casa, el empleador tiene la obligación y un plazo para comunicar tal suspensión al Ministerio de Trabajo. Y en virtud de las medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo, no creo que el Ministerio de Trabajo, luego de que verifique, porque también se hace una inspección por las razones por las cuales se está haciendo o se está suspendiendo o pretendiendo suspender el contrato de trabajo, el Ministerio de Trabajo debe hacer una inspección física de que si realmente una de las causales, es decir, no materia prima o no condiciones para elaborar durante un tiempo específico, esta suspensión entonces deviene en una ilegalidad, puesto que el Ministerio de Trabajo, su opinión final o su resolución, estaría negando tal suspensión. Entonces tenemos dos situaciones. Tenemos una suspensión que es legal, que fue negada por las autoridades, pero también tenemos unos trabajadores que se aceptaron sin ni un centavo, por ponerlo en términos populares, o sin ningún tipo de beneficio económico para sustentar a su familia en este periodo de cuarentena. ¿Qué implicación? Dicha suspensión resultaría ser ilegal y por la opinión dada por el Ministerio de Trabajo, porque a ciencia cierta sabemos que el Ministerio de Trabajo, bajo las actuales circunstancias,
no va a emitir una resolución otorgando el derecho a un empleador de suspender a estos trabajadores por las actuales circunstancias, por lo que el empleador, una vez negado el derecho a suspensión que tiene el empleador de acuerdo al artículo 51 del Código de Trabajo, este derecho a suspensión o esta suspensión ya encaminada o encausada, el empleador estaría obligado a pagarle los salarios al trabajador durante los tiempos en que se presumió la suspensión, la cual no fue autorizada por el Ministerio de Trabajo. En términos económicos, ¿qué implica esto, Joan? Mira, en términos económicos implica, como te dije al final de la pasada intervención, en términos económicos implica que el empleador debe pagar. Ahora bien, ¿qué ocurre? El pasado miércoles el presidente de la República instruyó al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda, y exhortó a las ARS a cubrir los gastos de medicación, pero en el día de ayer el Ministerio de Trabajo emitió la resolución número 07-2020. Dicha resolución es sobre medidas preventivas para salvaguardar la salud de las personas trabajadoras ante el impacto del coronavirus o COVID-19 en la República Dominicana. Y la parte nodal de esta resolución es que también incluso nosotros tenemos una opinión de que en parte esa resolución es inconstitucional, pero cuando tenemos una situación dual sobre dos posibilidades. Tenemos, por ejemplo, la suspensión y el derecho a vacaciones, que es lo que habla esta resolución. Esta resolución establece que el empleador tiene la posibilidad a los trabajadores que están ya con su beneficio adquirido de derecho a vacación, de otorgarle los 14 días de vacaciones o los 18 días de vacaciones o los días que fueran necesarios hasta que se frene el impacto de esta posible pandemia en la República Dominicana. Entonces, el empleador, en caso de que el trabajador no tenga los derechos adquiridos o el derecho a vacaciones adquirido, en este caso, el empleador entonces estaría obligado, mediante esta resolución, a otorgar una semana de vacaciones, es decir, 7 días, la mitad de las vacaciones, para descontársela al momento en que ese trabajador ya le nazca ese derecho por haber tenido el tiempo mínimo para poder recibir vacaciones. Y la otra semana, porque la cuarentena fue declarada por 15 días, se extendió a 21, a 25. El empleador pagar entonces esa otra semana. Ahora bien, dentro también de las empresas, le hace restaurantes, supermercados, le hace, porque también hay un poco de desinformación. Se dice que los restaurantes deben permanecer cerrados, pero los restaurantes pueden prestar servicio de delivery. Sí. Aunque muchos restaurantes realmente adoptaron o prefieren adoptar la resolución 07-2020 porque realmente no tenemos una cultura que pudiera satisfacer los gastos de operatividad de ese tipo de empresas en nuestro país, y lo que han adoptado es ceñirse a la resolución 07-2020 del Ministerio de Trabajo con relación a otorgar el periodo de vacaciones, y que decía ahorita que, por ejemplo, tanto la suspensión es inconstitucional, pero el derecho a vacaciones también es inconstitucional. Pero frente a las actuales circunstancias, y el derecho a vacaciones de esta forma, nosotros entendemos que es inconstitucional porque el derecho a vacaciones es un espacio de tiempo remunerado por el empleador, que el trabajador debe utilizarlo para recrearse, para descansar. Y en las actuales circunstancias, para nadie es un secreto de que este derecho a vacaciones forzadas que todos tenemos es un derecho para salvaguardar nuestra salud, nuestra integridad física, personal y familiar. Y por vía de consecuencia, entonces, legalmente no es lo ideal, y por vía de consecuencia deviene en inconstitucional. Ahora bien, cuando hay dos situaciones que devienen en inconstitucional, y así lo ha dicho
nuestro más alto tribunal, el Tribunal Constitucional, cuando hay dos derechos conculcados, lo razonable es prevalecer el que más garantice la sostenibilidad y, en este caso, el salario pagado a través de las vacaciones, aunque no sean las vacaciones ideales, es mucho más beneficioso que una suspensión sin disfrute de salario en las actuales circunstancias. Por eso nosotros entendemos que la medida, dentro de las posibilidades, no es la ideal, repito, pero es la que más se asemeja al derecho de que los trabajadores puedan beneficiarse de un salario en un periodo de cuarentena sin la necesidad de participar a sus labores. Joan, hay dos preguntas, las voy a hacer juntas porque creo que van de la mano. Hay empresas que sugieren la renuncia de los empleados y la otra sería, ¿debe asumir los pagos la seguridad social en este caso? Mira, sobre la primera pregunta, es una bomba de tiempo. Si los empleadores osan de sugerir renuncia y si los empleadores realizan despido masivamente, porque la renuncia está sugerida y el empleador entonces va a recibir las consecuencias de forzar u obligar al trabajador a renunciar en las actuales circunstancias, y por vía de consecuencia estaríamos frente a una situación que afectaría a la economía nacional, no solamente por la salida de los trabajadores, sino por la cantidad de acciones que pudiera devenir esta acción por parte del empleador en los tribunales de la República, y por vía de consecuencia entonces crearía una situación económica y una inestabilidad laboral que perjudicaría no solamente al sector trabajador o a la clase trabajadora, sino que pudiera perjudicar al sector empleador y por vía de consecuencia la economía nacional. Y sobre el asunto de la seguridad social, para cubrir este tipo de actividades, nosotros desde que las medidas del presidente fueron adoptadas, nosotros inmediatamente descartamos esa posibilidad, porque la ley de la seguridad social data del año 2002. Al día de hoy es una ley que tiene 18 años y para su posible implementación debe sobrepasar la barrera de los 20 años en términos reales y económicos, pero nosotros entendemos que por todas las cotizaciones de todos los trabajadores pudiera ser una salida salomónica para que tanto el trabajador, en vez de recibir sus vacaciones, reciba ya sea a través de, por ejemplo, hay otras legislaciones que tienen la deshabilitación y es un periodo en donde a través de la seguridad social se le paga 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas, hasta 6 semanas, dependiendo el país en donde se implementa este tipo de medidas a favor de los trabajadores y que también deviene a favor de los empleadores, porque así el empleador no tiene que estar cubriendo costos. Pero en definitiva, la seguridad social, para que esto sea posible, la seguridad social no existe un protocolo, no está todavía ni siquiera implementado, no se sabe ni siquiera del primer caso que recibe la deshabilitación, y por vía de consecuencia lo que pudiera momentáneamente ser ideal no como país nosotros no estamos preparados en términos de protocolo o procedimiento para que la clase trabajadora pudiera recibir este beneficio, además de que el 62% de la población labora día por día bajo el régimen informal, y por vía de consecuencia ese 62% quedaría desprovisto de este beneficio, aunque en la actual circunstancia la resolución 07 también lo despoja de este beneficio, porque el chiripero, el que vende naranja en la esquina, el motoconcho, incluso me atrevo a decir que hasta el 95% de las amas de las trabajadoras domésticas en este país no van a recibir ese beneficio, pero aunque de manera informal los empleadores estarían en las condiciones de poder hacerlo
obviamente salvaguardando la salud de su familia, ya sea dejando la trabajadora doméstica en su casa o en su casa definitivamente por la cuarentena, o dejándola en el lugar de residencia donde ejerce su trabajo. Joan, pero la seguridad social, sobre la seguridad social en este país no estamos preparados, no existe un protocolo administrativo que pudiera garantizar que esos fondos vayan a llegar a todos los posibles beneficiarios. Joan, agradecerte por todas las informaciones que nos ha brindado, así que muchas gracias y en pocas palabras un mensaje final para todas esas personas que en el día de ayer se fueron a sus casas y tienen una gran incertidumbre. Este es el momento. Bueno, yo lo resumiría de la forma más breve posible, y es simplemente decirle a todos los ciudadanos dominicanos, y en especial a los de la región nordeste, y es que la única cura que existe en las actuales circunstancias para enfrentar el coronavirus somos nosotros mismos, por lo que recomiendo y exhorto que cada quien permanezca en sus hogares para que la expansión de esta pandemia no surta consecuencias mayores. Joan, muchas gracias. Estuvimos hablando vía Skype con Joan López, licenciado y experto en Derecho Administrativo y Laboral. Muchas gracias, Joan, por tus aportes.